Tito, capítulo 1, por favor. Para la enseñanza el día de hoy, y es contracultura. Y básicamente lo que significa ese término es que es algo que es contrario a la cultura que está imperando. Ahora, déjeme decirle algo adicional frente a esto. Cuando pensamos en contracultura, pueden haber cosas, objetos que sean contraculturales, pero particularmente lo que es contracultural son las personas. Somos nosotros los que definimos la cultura y también somos nosotros los que vamos contra la cultura. Hoy quiero que hablemos de esto y hoy deseo que nosotros podamos mirar un poco cómo nuestra cultura puede hacernos tropezar cuando del Evangelio estamos hablando. Mire, hemos crecido en una cultura, acá tenemos una muy particular, aquí colombianos, venezolanos, y somos, haciendo un análisis, ahorita hablamos un poco de eso, dice que Colombia y Venezuela son países hermanos, ¿no? Y realmente somos bien hermanos porque culturalmente nos parecemos muchísimo. Claro, hay algunas cosas que al venezolano le van a caracterizar más que a nosotros, pero somos muy parecidos. No hay una gran diferencia en eso. Y ahorita te vas a dar cuenta. Y esas culturas, esa cultura que tenemos, que difiere de diferente país, región, continente, etcétera, se puede convertir en un tropiezo cuando yo estoy pensando en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Mira, hay gente que comienza en las cosas de Dios y le parece agradable, le parece, ¡ay, que esto es bueno! Pero de repente en el diario vivir se tropieza con cosas, como que se estrella con algunas realidades, como que se le hace imposible avanzar, otros realmente no pueden progresar. Y claro, Satanás tiene mucho que ver en esto, el pecado también, nuestras propias determinaciones, pero hay un factor que quizás no tenemos en cuenta y es la cultura. Y hoy quiero que nos fijemos en eso, cómo la cultura puede volverse en algo contra lo que yo quiero hacer a nivel espiritual. Entonces vamos a leer la Biblia ahí, Tito capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 16. Preste mucha atención al pasaje, a la lectura. Y bueno, ahorita vamos a explicar. Dice así: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Esas palabras que acabo de leer son fuertes, sobre todo porque Pablo, que es quien escribe esto, le está diciendo a uno de sus colaboradores más importantes, a Tito, tienes que ir a ese lugar y hacer esto, y lo que le está diciendo no es nada agradable, nada halagüeño con respecto a los cretenses. Y vamos a mirar un poco, a pensar en la cultura de los cretenses. Quiero que entiendas un poco el pasaje y fíjate lo que está pasando. En Creta, una isla, había sido predicado el evangelio. Personas se habían convertido, personas habían rendido su vida a Cristo Jesús. No era solo una congregación, sino que en la isla habían varias congregaciones. Pero ahora están surgiendo problemas. ¿De qué índole? Problemas que están relacionados con su comportamiento. Ya lo acabamos de leer, dice personas rebeldes, gente habladora, engañadora, gente que está sacando provecho para
por ganancias deshonestas, enseñar falsedades. Están surgiendo toda esta clase de cosas. Y entonces lo que Pablo le dice a Tito es: necesitan en esas iglesias líderes, pastores, que les guíen para que hagan las cosas correctamente. Déjeme decirle que la función que tenemos nosotros los pastores no es otra sino ayudarte a ti a que vivas el evangelio. Punto. Servirte a ti para que puedas ser un mejor creyente. Esa es nuestra tarea, no es otra más. Nuestra función. Y Pablo le está diciendo a Tito: tienes que hacer eso allá en Creta. Nombra líderes. Y él describe, ahí en los versículos anteriores, él da una serie de requisitos para que tenían que tener esos líderes, porque se van a enfrentar a una situación que es difícil. Ahora, ¿por qué estaba sucediendo esto? Lo que yo quiero que nos fijemos es: ¿por qué está pasando esto en Creta? ¿Qué está llevando a estos cretenses a actuar de maneras que no son las correctas, que no son las indicadas? En lugar de vivir el evangelio, están yéndose por otro camino, se están saliendo del redil, están viviendo cosas que no son. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la cultura. Son problemas de cultura. Ahorita te vas a dar cuenta por qué afirmo esto. Pero antes de mirar, siempre nosotros necesitaremos ser corregidos por el evangelio. Habrán cosas que no hacemos bien. Mira, ya sacando esto de la cultura de punto, siempre cuando vamos al evangelio nos falta algo. ¿Recuerda usted la parábola del joven rico, no? Perdón, la parábola no, la historia del joven rico. Se acerca a donde el Señor Jesús: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice: guarda todos los mandamientos. ¿Y qué respondió él? Todos los he guardado desde mi juventud. Ese joven, esa persona, a nivel de ética, a nivel de cumplir la ley, a nivel de cumplir los mandamientos, estaba perfectamente. Pero luego dice el Señor Jesús: te falta una cosa, vende todo lo que tienes y vienes y me sigues. Le faltaba algo. Imagínense, había cumplido todo desde jovencito, pero siempre nos va a faltar algo. Así estamos nosotros. Siempre nos va a faltar algo. El estándar del evangelio es tan alto, la santidad que Dios requiere de nosotros está fuera de nuestro alcance, que siempre nos va a faltar algo. Pero para eso es la gracia de nuestro Señor Jesús. Porque cuando nos sentimos incapaces, cuando nos damos cuenta que yo no sirvo para esto, es cuando vienen las palabras de nuestro Señor Jesús: yo pagué por ti, tú eres santo por mí, no eres santo por tu justicia. Aleluya. Eso amerita que usted le dé un aplauso a nuestro Señor Jesús. Realmente, realmente. Y siguiendo en esta línea, que lo que siempre que nos falta algo, a veces pueden ser pecados que tenemos, cosas arraigadas en nuestro corazón, en nuestra vida, que no hemos superado, que las mantenemos ahí. Pero también, y ese es el punto de hoy, el tema, es la cultura. A veces la cultura juega en contra nuestra. Y mire lo que Pablo dice de la cultura de los cretenses. Dice ahí en el versículo 12: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo termina diciendo después de eso: este testimonio es verdadero. El que escribió estas palabras se llamaba Epiménides. Y escribió un libro hace muchísimo tiempo en donde describió la cultura de los cretenses en esos términos. Imagínense, un propio cretense está hablando de su propia gente y lo que tiene que decir es: aquí somos siempre mentirosos, aquí somos charlatanes, aquí además somos malas bestias, somos glotones y ociosos. Una descripción cultural nada bonita ni nada agradable. Y Pablo toma esto de alguien que no es cristiano. Ahora, ese Epiménides no era cristiano. ¿Por qué le dice Pablo profeta? Muy seguramente porque escribió un libro que se llamaba Los Oráculos, acerca de los oráculos. Y ustedes saben que en la Grecia antigua los oráculos eran donde estaban los profetas paganos. Y muy seguramente Pablo, siguiendo la costumbre, pues decidió llamarle a este profeta no porque fuera un profeta de Dios, sino porque, pues bueno, ahí por la costumbre. Y él hace una descripción cultural de esta gente. Ahora, ¿qué significaba esto? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, glotones ociosos. Bueno, no nos es difícil comprender este asunto de mentirosos.
No nos es difícil comprender quizás glotones y ociosos, gente perezosa o más bien dados a las cosas que no son productivas ni provechosas, pero que sí les satisfacen. Son dados a eso. Y luego dicen malas bestias. Y aquí sí la cosa es un poquito más difícil de comprender. Porque ¿cómo así malas bestias? Primero bestias y después malas. Bueno, quizás en ese concepto de malas bestias está mentirosos, flojos, glotones, etcétera. Todo eso está metido ahí cuando Pablo y cuando Epiménides deciden hablar así de los cretenses. Ahora, ¿cómo ve Pablo que eso afecte el evangelio? Vamos a confrontarlo un poco con lo que él ha dicho ahí en los versículos. En el versículo 10 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso, tapar la boca, porque están trastornando familias enteras por ganancias deshonestas. Está pasando algo con los creyentes que son rebeldes, habladores vanos y engañadores. Y entonces podemos pensar, engañadores, siempre mentirosos, dijo Epiménides. Ahí está, Pablo está diciendo, ya uno de ellos dijo que eran siempre mentirosos, pues están en la iglesia, supuestamente han nacido de nuevo, pero siguen siendo engañadores, siguen siendo personas dadas a eso. Dice aquí, personas ociosas, que hablan, habladores vanos. Y usted puede entender gente que le gusta perder el tiempo en cosas sin sentido. Digamos en la Edad Media, para darle un ejemplo a usted, los famosos teólogos de esa época discutían acerca de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Si los ángeles son materia, pero igual se pueden ver, ¿cuántos ángeles cabrán en la cabeza de un alfiler? Imagínense una discusión de esas. Y podían gastar horas y horas en, no, puede que sí, puede que no, son inmateriales, puede que sea infinito el número. No, pero es el arcángel y si tiene 6 alas y si no sé qué, y más los ojos y las ruedas. Ay, ¿cuándo llega a un fin? Y segundo, ¿para qué? ¿De qué aprovecha? Glotones ociosos. Entonces mire que Pablo está haciendo una relación entre la conducta que ellos como cristianos están manifestando y lo que han dicho otros de lo que son ellos. Malas bestias, finalmente, es lo que está diciendo Pablo. Yo no sé cuando los cretenses leyeron la carta de Pablo a Tito, que habrán pensado, uy, ese Pablo abusivo, ofensivo, o simplemente se vieron reflejados en lo que ellos eran. Y entonces, fíjate que acá, claro que hay pecados que nos pueden dañar nuestra vida espiritual, claro que hay cosas que el enemigo puede meter para que nosotros no crezcamos en el evangelio, pero la cultura, es decir, lo que somos, como hemos sido criados, como hemos sido formados, viene también a convertirse en algo que me va a impedir crecer en las cosas espirituales. Viene a hacer un tropiezo también, me va inclusive a llevar a interpretar de una forma que no es correcta las cosas espirituales. Y voy a asumir que eso es así porque simplemente como toda la vida he vivido de una manera, yo me imagino que es así y ahora traigo eso a donde al evangelio y resulta que así no es. Eso es lo que estaba pasando en los cretenses. Necesitaban ser corregidos porque su cultura, cómo habían sido criados, cómo pensaban, cómo ellos estaban viviendo, estaba dañando la verdad del evangelio. Y mira, nosotros necesitamos ser conscientes de aspectos de nuestra cultura que damos por sentado. Nunca pensamos que eso esté bien o esté mal. Así somos y ya, ¿no? Y no nos ponemos a detallar, ¿será que eso sí va conforme a la palabra de Dios? ¿Será que eso sí es correcto? No, lo vivimos y lo expresamos y así andamos toda la vida. Eso hace parte del ambiente, es como el oxígeno que respiramos, ¿no? No somos conscientes de las inhalaciones que hacemos. Usted no anda pensando, cada minuto respiro tantas veces y sale, respiro tanta cantidad de oxígeno y exhalo tanta cantidad de este dióxido de carbono. ¿Sí? Tengo que preguntarle a la profe de química. El dióxido de carbono, no somos conscientes de eso, porque ahí está, el oxígeno se supone que está en todo lugar. No, ni siquiera nos ponemos a pensar que el aire está compuesto de tal, de tal y de tal y de tal, y que nosotros cuando respiramos solo cogemos esto. No, usted no piensa eso. Usted tiene que ponerse a estudiar química, una cosa así para entender. Y así pasa con la cultura. Nosotros la asumimos, vivimos en ella, respiramos, pensamos conforme a la cultura y no nos detenemos a pensar, ¿esto es correcto? Oiga, así como yo soy, si es,
Es más, tenemos la tendencia a criticar a otros que no son iguales a nosotros porque asumimos que nuestra cultura es la correcta y la del otro es la incorrecta. Siempre tenemos la tendencia a hacer esos juicios de valor. Y aquí Pablo va precisamente a advertirle a Tito, el líder que le ha enviado allá, para que le enseñe algo a estos cretenses. Lo que Pablo hace entonces es decirle a Tito: repréndelos severamente. Miren esas palabras: para que sean sanos en la fe. Repréndelos severamente. Es decir, la tarea de Tito en Creta era convertirse en una persona que iba a ir de frente contra la cultura y las prácticas que tenían eso. Por eso tenía que reprenderlos severamente. No era un llamado de atención, no, venga si les parece, no. Repréndelos severamente porque son malas bestias, porque son engañadores, porque son glotones y ociosos, son dados a todos los vicios y eso no puede ser. Repréndelos severamente. El evangelio es una contracultura. Y permítame, antes de mirar contracultura, más bien, el evangelio es una cultura, y podríamos llamarlo así. ¿Por qué es una cultura? Digamos que todas las culturas tienen unas preguntas y unas respuestas dadas a esas preguntas. Ahora, vuelvo a decirlo, esas preguntas nosotros no las hacemos, no las planteamos, pero ya asumimos el significado. Entonces, en la cultura, por ejemplo, está resuelta una pregunta: ¿de dónde venimos? Está resuelta una pregunta: ¿para dónde vamos? Hay otra pregunta: ¿por qué estamos como estamos? La pregunta que tiene que ver con el mal, con la situación que vivimos. Y hay otra pregunta que se responde y es: ¿cómo resolvemos esto? Ahora, como te digo, nosotros no hacemos esas preguntas, eso se llama cosmovisión. Los sociólogos y toda esa gente hablan de cosmovisión. Vamos a tener una cosmovisión, y la cosmovisión responde a esas 4 preguntas esenciales. ¿De dónde venimos? Una cosmovisión secular, una cultura secular, como por ejemplo, ahorita como está Occidente, inclusive nosotros, sostiene que nosotros venimos por producto de la evolución. Ya, esa respuesta está dada. Y es más, se supone que es la verdadera, que ya no se puede cuestionar. Ya ha dejado de ser una teoría y ahora se ha convertido en una verdad. Esa es nuestra cosmovisión. Entonces, ¿qué le enseñan a su hijo en el colegio? Pues evolución, ya punto, venimos de ahí. Y tanto ha impregnado eso que algunos han creído en la evolución teísta, es decir, que Dios lo que hizo fue dar el primer chispazo para que arranque la evolución. Solo Dios es creador, en tanto dio el primer chispazo. Se ha inventado eso así. Pero también se responden preguntas: ¿para dónde vamos? Una cosmovisión secular dice: no vamos para ningún lado, no hay futuro, el mundo se va a acabar. La crisis ambiental, nos tiene destruidos aquí, apague y vámonos. No hay más que hacer. Una cosmovisión, por ejemplo, cristiana dice: no, hay esperanza para el mundo, porque un día Jesús vendrá y restaurará todas las cosas. Aunque el mundo esté terriblemente mal, hay esperanza para el hombre y para la naturaleza. Eso dicen las profecías. Y entonces mira, el evangelio tiene respuestas a eso. El evangelio responde: ¿por qué existe el mal? Entonces, el hombre decidió alejarse, tomar decisiones, y en ese momento el mal tomó presencia en la vida y en la historia humana, pero Dios no creó ni inventó el mal. Afuera también hay, una cosmovisión secular, también hay preguntas y respuestas frente al mal. Algunos dicen: el mal no existe, es algo subjetivo, es algo social. Las personas son buenas o malas de acuerdo a la sociedad en la que hayan crecido o cómo les haya tocado en la vida. Y entonces de ahí van a tomar decisiones. Fíjese, no me voy a quedar mucho en esto porque esto no es una clase de cosmovisión cristiana, ni mucho menos. Pero usted debiera darse cuenta que ser cristiano es ir contra la cultura imperante. Ya cuando tú aceptas a Cristo empiezas a pensar: ok, este mundo tiene esperanza, aunque nos digan que este mundo es terrible, que no tiene sentido, que para qué seguir adelante, que para qué invertir, que para qué, por ejemplo, tener hijos. Usted dice: no, Dios todavía tiene algo que decir con respecto a este mundo. Ahí en la Biblia lo dice. Usted se da cuenta que aunque hay mal, el mal no está fuera del hombre, está dentro de él. El hombre es el que ha traído el mal sobre sí mismo. ¿Que está Satanás? Claro que sí, pero él no es el culpable de todas las cosas. Muchas de las cosas que experimentamos son nuestra culpa. Le dimos poder a él.
Y pues déjeme decirle que lo aprovecha. Todo esto nosotros empezamos a asumirlo. Y entonces ser cristiano es ir precisamente contra eso, contra la cultura. Y entonces hasta que nosotros comprendamos cómo nuestra cultura debe ser transformada por el Evangelio, cómo lo que nosotros somos necesita ser cambiado, no podremos avanzar. A los cretenses les estaba pasando eso. Pablo entonces le dice a Tito, ahí mire por favor en el versículo 3, en la parte final dice: por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Esto viene después de que les ha dicho que son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, y dice: por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. El punto del evangelio y el punto de lo que está diciendo Pablo acá es: esta gente es así, mire cómo han convertido el evangelio. Toca exhortarlos, toca reprenderlos, toca decirles así no es. Y entonces mire el versículo 14, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres. Recuerda que esos ociosos, glotones, no solamente está referido a la comida y a la pereza como tal, sino gente que hace cosas que no tienen ningún valor en sí mismo, perder el tiempo en una discusión de mitos judaicos. Y Pablo se está refiriendo a todas las genealogías y todos esos asuntos que a la gente le interesaban seguramente, y él está diciendo: ay, no pierdan el tiempo, por favor, no pierdan el tiempo en eso. Eso no tiene ninguna razón de ser, ni edifica ni mucho menos. Un ejemplo para que usted comprenda hoy es ponerse a mirar a esos, yo no sé cómo se llaman, pero bueno, yo creo que son youtubers, sí, youtubers, que empiezan a mirar la última herejía de Jesús Arián Romero, la última herejía de Marcos Witt, lo que hizo Redimidos, lo que hizo Barak. ¿Para qué pierde el tiempo en eso, hermano? Y esos videos, yo no sé cuánto dura un video de esos 20 minutos, media hora, y eso le hacen todo y usted se pone y wow, ay, no, y usted finalmente resulta: no escuche música cristiana porque todos son unos diablos. ¿Le ha edificado en algo? No, hermano. Y eso es ociosidad, eso no tiene ninguna razón de ser. Y si tratamos de pensar un poco en esto, hay gente que quiere llenarse la mente y el corazón de chismes, de cosas sin sentido, de cosas que no le edifican para nada. Vaya, lea la Biblia y crezca espiritualmente. No, para eso solo tiene 5 minutos, pero para escuchar chismes todo el santo día. Eso es ser glotón y ocioso. ¿Sí lo estás comprendiendo, cierto? Y entonces Pablo le está diciendo que no presten atención a esos mitos judaicos. Luego dice el versículo 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Que no sean maliciosos, que no sean gente que anda pensando y buscando en todo lo malo, en toda la trampa, ¿no? ¿Sabe que hay gente que es así, no? En todo, no, están pensando precisamente en eso. No, aquí no vamos le está diciendo Pablo: no piensen en eso, no sean corrompidos, por favor, no sean personas maliciosas. No, el que es puro en todas las cosas. Y finalmente dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Y quiero, antes de mirar la parte final, detenerme un poco eso. Dice: inútiles para toda buena obra. Qué sorprendente, ¿no? Cómo su cultura, cómo lo que ellos eran, les estaba incapacitando para hacer las cosas bien, para llevar vidas correctas. Ahora pensemos en nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea? Si usted no le puso cuidado en todo lo anterior, pues hermano, arrepiéntase, pero ahora sí preste atención. Esta es la parte más importante por una razón. Vamos a mirar quiénes somos nosotros. En una investigación, usted puede buscar eso en internet, se llama The Culture Factor Group. Puede usted mirar ahí o el factor cultural. Y es una investigación que hace sobre 6 factores que caracterizan a las culturas. De esos 6 factores, el que más me llamó a mí la atención es el que más puntaje tiene para Colombia y para Venezuela. Nosotros los colombianos tenemos 83. Nuestros hermanos venezolanos en eso tienen 100 puntos. 83 y 100, una diferencia de 17, eso no es nada. Somos países
hermanos. O sea, somos bien chamos, bien panas. Mire, escuche esto. Ese número de 83 para Colombia y 100 para Venezuela, y podemos promediar, estamos en 90. Colombia y Venezuela están en 90 en ese factor. Ese factor se llama indulgencia. Entonces, cuando usted mira qué significa la indulgencia hace referencia a cómo nosotros somos indulgentes con nuestros deseos o con las cosas que debemos restringir en nuestra vida. Ponga atención. Una persona indulgente es aquella que está más dada a satisfacer sus deseos que a restringirlos. Entonces, una persona indulgente dice, tengo ganas, ¿y qué hace? Hágale, hermano, eso ni piense. En cambio, una persona que es restringida, que restringe sus deseos, dice, tengo ganas, pero no, me las aguanto. Punto. Nosotros los colombianos y los venezolanos nos caracterizamos, mire, ese es el índice más alto que tenemos en nuestra cultura. Hay otros, pero nosotros los colombianos en términos generales nos caracterizamos por darle rienda suelta a nuestros deseos. Le voy a dar un ejemplo para que usted entienda. Mire, la cultura de ahorro en Colombia y en Venezuela no es grande. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta gastar la plata. Pues ¿para qué es? Pues para gastársela. ¿Sabe qué pensamos? Eso acaba de decir Daniela, digo, yo me lo merezco tanto que trabajo, ¿por qué no me lo merezco? Mire cómo es el colombiano, incluso el venezolano. Cuando llega un festivo, ¿qué hace? Toca ir a melgar. ¿Y por qué? Pues tanto trabajo. Uno para algo se mata. ¿O no pensamos así? Claro que lo pensamos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no hay plata, pero para eso sí. Y nos vamos a pasear endeudados. ¿Y cómo pagamos? No sé, pero la pasé bien. El que es indulgente, escuche, el que es indulgente valora el tiempo libre y la diversión por encima del ahorro y de la disciplina. Y eso somos los colombianos. Yo cuando leía decía, soy bien colombiano de pura cepa, hola. Claro, bien hecho. Así somos. Mire, preferimos gastarnos la plata que no hemos ganado en lugar de ahorrar y gastar lo que tengo ahorrado. Preferimos endeudarnos y vivir el momento aquí, disfrutarlo, que no, venga, ahorremos y juiciositos vamos. No, nosotros no somos así. Ahora, ya que entendemos cómo somos los colombianos y los venezolanos, ¿cuál es el problema para lo espiritual? Porque déjeme decirle que si usted no ahorra, igual va para el cielo. No pasa nada, tranquilo. Usted puede llegar al cielo y disfruté mucho Melgar. Mientras que otro se la pasó ahí un poquito ahí, ay, no disfrutaste tanto. No es tanto problema, pero eso sí tiene algunos efectos. Uno, cuando tú eres una persona indulgente, tienes poca resistencia a la tentación. Escuche lo que estoy diciendo. Cuando usted es una persona que le da rienda suelta a sus deseos, cuando llega la tentación, ¿usted qué piensa? Ay, me la merezco. Ay, ¿cómo no va a tener derecho a hacer esto? Porque usted ha estado acostumbrado culturalmente a siempre decir sí a lo que quiere y no a decir no a lo que quiere. Y eso es un problema para las cosas espirituales. Porque nosotros, con respecto a la tentación, necesitamos aprender a decir que no, aunque nuestro cuerpo y nuestra mente diga que sí, como la canción, no, la conciencia me dice y el corazón que sí. No, yo tengo que dice la Biblia. Yo tengo que, esa lucha se da muy constante en nosotros, pero el que es altamente indulgente, ¿qué hace? Se va de cabeza y después piensa, ¿y usted por qué metió? No, yo no pensé. Eso es un problema. Mira cómo nuestra cultura nos juega en contra. Y tú necesitas pensar en eso. Tú necesitas hoy decir, oiga, yo soy así. Y quizás como tú, por ejemplo, en el gasto del dinero, porque nosotros hacemos con la plata lo que no, me lo merezco y cómo no, y para eso me puede llevar a mí a fracasar en otras áreas a nivel espiritual, en pecados. Escuche lo que estoy diciendo. Porque si el punto fuera solamente gastarse el dinero y ya, pues, ay, no, bueno, hermano, pues no va a tener esto, no va, pero ay, vamos para el cielo. No, el problema es que esa actitud también se va a reflejar en otras áreas en nuestra vida. Tendremos quizás descontrol, falta de disciplina en áreas. No tendremos una capacidad de resistir la tentación cuando se presente.
Y si este camino de ser cristiano es luchar contra el pecado, toca luchar contra esa tendencia propia de nosotros los colombianos y los venezolanos. Necesitamos ser personas un poco más restringidas. Aprender a disciplinarnos. Aprender a decir no. Mire, otra cosa que se afecta por esa cultura. Los hábitos cristianos. Orar, ayunar, diezmar o dar una ofrenda, pues es un complique. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos la plata y nos la gastamos. Y diezmar, ¿qué? ¿Toca dar? ¿Cómo así? Si eso yo me la gasto, ¿y cómo así que toca diezmar? No, eso es un problema para gente que hace con su plata lo que quiere. Ayunar, pues ni se diga. ¿Cómo voy a ayunar si la idea ahí es que esa comida y usted va por los restaurantes y eso tan delicioso que se ve, que no puede resistir, y menos si usted dice ayuno mediodía y eso me da una gastritis? No, me da un dolor de cabeza terrible. Pastor, yo no puedo ayunar porque eso me enfermo. El médico me dijo, eso dice, él me lo prohibió. Pero en realidad lo que está pasando es que nuestros deseos son más poderosos y nuestra intención de satisfacer se hace tan grande que ayunar. Cuando miramos ahí que la Biblia que ayunó 40 días, uy, esos son unos duros, porque yo si al caso mediodía, 40, no. Hermano, bien, son santos, ¿no? Si es que eso, ¿quién lo hace? Claro, porque a nosotros nos queda imposible. Para nosotros es difícil. Recuerdo hace unos días, un amigo, un alemán, usted lo conoce, Samuel Wagner, ayunó 21 días solo con agua. Yo 21 días. Porque ya sabe que soy bien colombiano, ¿no? Yo lo máximo que he ayunado son 3 días así a punta de agua. Pero 21, y dice, 21. Como que su rostro resplandecía y yo, oh, es un santo. Claro, porque lo vemos tan lejano para lo que somos nosotros, que mira, por eso entre los creyentes colombianos y venezolanos, quizás hay gente que fracasa con su vida devocional. No puede hacerla juicioso, no tiene disciplina. Porque ¿qué es mejor? Pues dormir. Ay, menos mal es por gracia, Señor. Ya. ¿Qué tal? Entonces se prefiere satisfacer el deseo que cumplir lo que toca. ¿Ya lo vas entendiendo? Mire, hermano, nuestras culturas necesitan ser transformadas por el Evangelio. No hay cultura mala. Simplemente hay cosas que necesitan ser corregidas. También dice en el aspecto positivo de la indulgencia que los colombianos somos gente y los venezolanos somos gente de buen ambiente. Somos gente positiva, somos gente optimista. Y eso es chévere, eso sí, wow, qué bueno. No anda uno como diciendo que no, sino de una. Ya vamos para adelante. Para adelante es para allá, por ahí dice el que va. Entonces, claro, así pensamos nosotros. Eso es bueno. Pero hay cosas que tú tienes que revisar. Y hoy, piensa en la indulgencia. Piensa en tu vida. Ahora, como digo, es una característica general. Quizás hay unos bichos raros en Colombia y en Venezuela que son bien restringidos, que son ahorradores, que son juiciosos y que son disciplinados. Pero esos bichos raros, mentiras, molestar. Ellos son la excepción que confirma la regla, precisamente. Gente que está aquí, pero es diferente. Pero la mayoría de nosotros, y yo me incluyo, somos así. Somos indulgentes. Pensamos en, ¿quiero esto? ¿Qué me impide que yo lo tenga? Ni siquiera pensamos, el simple hecho de decir a todos sí, ya es malo. Tengo que aprender a decir no, aunque necesariamente no sea malo. Tengo que disciplinarme en cosas. No se nos pasa por la cabeza. Y eso, a largo plazo, va a venir a afectar tu vida espiritual en otras áreas. Y ahí es donde se pone peligroso esto. Ahí es donde se pone riesgoso. Y entonces nuestra cultura necesita ser transformada por el Evangelio. Necesitamos ser cambiados por el Evangelio. Y gracias a Dios somos personas que disfrutan, que le damos prioridad al tiempo libre, a pasar vacaciones. Bueno, qué bueno, pero ahora no seas indulgente a tal punto que cometas errores. Y ten cuidado cuando eso te lleve a no resistir la tentación. Cuando eso te lleve a ser liberal en otras cosas, ten cuidado. Porque ahí ya estás permitiendo que la cultura permee el Evangelio y no que el Evangelio transforme la cultura.
Y lo que necesitamos es que Dios cambie nuestra cultura. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Hoy entendemos que somos de una manera. Particularmente somos gente que quiere disfrutar, que quiere gozar. Bueno, gracias, Señor, porque también en tu palabra encontramos eso, que podemos gozar y disfrutar. Pero cuando eso se convierte en la prioridad y en lo más importante para nosotros, te suplicamos, Señor, que nos perdones, que no nos dejemos controlar ni gobernar de estas cosas. Por favor, Señor, por favor. Que esa tendencia nuestra a ser indulgentes, a decir sí a todo lo que nos apetece, a no mediar y no pensar en las cosas que puedan quizás suceder en el futuro. Señor, ayúdanos a tener disciplinas, sobre todo a ver cómo el Evangelio nos llama a ser personas que están dispuestas a someter sus deseos y pasiones a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Gracias porque hoy tú abres nuestra mente a cosas que quizás no habíamos pensado, pero que sí necesitan ser renovadas y transformadas. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Tú no quieres que pasemos la vida tristes ni amargados, no. Quieres que disfrutemos, pero que lo hagamos conforme a tu voluntad. Ayúdanos a entender esto, Señor. Por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Amén y amén. Y denle un fuerte aplauso.